cuando leemos la historia de Génesis, capítulo 3, aquel momento donde el hombre se revela a Dios, que la mujer se revela a Dios, hay algo interesante que a veces pasamos de vista, y es que la mujer actuó de una manera determinada y luego el hombre, no porque hubo una intención real de desobedecer a Dios. La única razón por la cual ellos se rebelaron a Dios fue porque creyeron una mentira. Al creer la mentira, actuaron conforme a esa mentira. Y muchas veces eso es lo que sucede en la vida de nosotros. Creemos una mentira que se nos ha dicho, puede ser espiritual, emocional, y esa mentira crea en nuestras mentes, crea como una fortaleza que impide que cualquier cosa pueda penetrar a ella, y luego actuamos conforme a esa mentira. Y una de las mentiras que ha estado en muchas ocasiones gobernando la mente de las personas es lo que hoy vamos a ver, y es la mentira de que aunque seas perdonado, nunca más será igual. Aunque seas perdonado, nunca más será igual. Esa es la mentira número 4 que hoy estaremos viendo, ¿verdad? Aunque seas perdonado, nunca más será igual. Yo no sé si tú has estado ahí en ese lugar o has estado lidiando en algún momento con esa mentira. Una mentira donde tú le has fallado al Señor, donde tú has pecado intencional o no al Señor. Y luego piensas, yo sé que Dios me perdona, yo sé que Dios me ama, pero nunca más yo voy a volver a ser el mismo, seré la misma, nunca más voy a lograr a reposicionarme en aquello a lo cual Dios me llamó. Y es por eso que hemos querido llamar el mensaje de hoy, el fracaso no es el final. Porque no es el final. El fracaso no es el final, una caída no es el final. El tú haberle fallado al Señor después de una promesa, después de tantas cosas que tú habías hecho para Él, ¿sabes qué? Eso no es el final. No es el final. Y es lo que estaremos viendo en el día de hoy. Y contrario a lo que se nos ha enseñado, yo sé que el fracaso, yo sé que el caer, el fallar, puede marcar un punto de dolor, de vergüenza o derrota en la vida de hombres y mujeres. Nadie quiere fallar, nadie quiere fracasar. Y cuando tú estás lidiando con eso, nos duele y nos avergüenza. Estuve viendo días atrás una imagen o un video de 10 minutos aproximadamente, uno de los pastores de una de las iglesias más grandes en el oeste de Estados Unidos y de mucha influencia dentro de la denominación a la cual él pertenece. Y ver a este hombre pararse frente a la congregación y decirle a la congregación: ustedes saben que yo le amo a ustedes, ustedes saben que yo soy llamado por el Señor para ser el pastor principal de esta casa. Muchos de ustedes han sido bendecidos, transformados a causa del ministerio que yo he estado llevando. Yo quiero decirle algo. Y abrió su corazón y le compartió algo en el cual él había fallado. Había fallado al Señor y había fallado a la confianza que la iglesia había depositado en él. Y tuvo que ver con una relación inadecuada en la cual se vio envuelto. Y él dice: ¿saben qué? Yo voy a dar un paso atrás. Me voy a someter al consejo que me han dado los ancianos. Voy a dar un paso hacia atrás. Y sé que cuando yo retome nuevamente, porque mi llamado es el pastorado, mi llamado es esto, pero cuando yo retome nuevamente, ustedes van a tener un hombre diferente. Y yo quiero decirle, eso fue hace 3 años atrás. Y cuando lo veo a él ahora, literalmente, no solamente es un hombre impresionantemente diferente, sino que el ministerio se disparó aún mucho más.
aún mucho más en todos los sentidos, y su nivel de influencia también. El fracaso no es el final. En cualquier ámbito de tu vida, el fracaso no es el final. Y para poner en contexto de la historia que nos corresponde el día de hoy, hay dos pasajes que nos habla de esta historia. Uno de estos pasajes es el Evangelio de Mateo. Mateo nos habla a nosotros en el capítulo 26 del momento en que, previo a Jesús ser entregado para luego ser sacrificado, ¿verdad?, y morir en la cruz, Jesús le habla a los discípulos y le dice: muchachos, vengan acá, yo quiero decirle algo a ustedes. Yo quiero que ustedes sepan que dentro de poco tiempo yo voy a ser entregado, y muchos de ustedes se van a avergonzar de mí. Muchos de ustedes van a tener temor y van a querer como salir por ahí huyendo. Y uno de ellos, y sabemos quién, ¿verdad?, es Pedro. Pedro le dice: mira, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tú sepas algo. Aunque todos estos tipos te abandonen, aunque todos ellos se atemoricen, yo quiero que tú sepas que yo nunca lo voy a hacer. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Yo estoy dispuesto a hacer contigo lo que haya que hacer. Pero mi amor por ti nunca va a fallar. Y es curioso porque, aunque Mateo no lo dice de esta manera, me gusta cómo Lucas en el capítulo 22, un pasaje paralelo, dice claramente: Pedro, tú sabes que yo he orado al Padre porque tu fe va a ser probada, tu fe va a ser bien sacudida, va a ser zarandeada. Y yo he orado al Padre para que porque tú me vas a fallar. Y cuando tú regreses, yo estoy orando para que tú puedas cumplir con el propósito por el cual yo te escogí, por el cual yo te llamé. Conocemos la historia, ¿verdad? Pedro, luego que Jesús es tomado prisionero, Pedro en un momento determinado le preguntan, le cuestionan. Pedro niega a Jesús en una primera vez, lo niega una segunda vez, y una tercera vez no solamente lo va a negar, sino que comienza a negarlo bajo maldición. En los originales, en las traducciones originales, habla claramente que la maldición de Pedro fue algo parecido como esto, como que Dios me maldiga si yo conozco a ese hombre. A ese nivel llegó Pedro, a ese nivel. Y nos podemos preguntar, ¿cómo un agente puede recuperarse? ¿Cómo alguien puede recuperarse de una caída de ese tipo? ¿Cómo alguien que le había asegurado al Señor amor, fidelidad, devoción, entrega, que aunque todo el mundo le diese la espalda, él nunca lo haría? ¿Cómo alguien puede recuperarse? ¿Cómo alguien puede recuperarse de incluso llegar a maldecir de esa forma para que lo pudiesen desligar de la persona de Jesús? ¿Cómo alguien puede recuperarse de ese punto? Yo quiero que entendamos algo. El fracaso, el pecado, la caída, ciertamente produce dolor, produce vergüenza, pero igualmente puede convertirse en un punto de inflexión en la vida de un hombre o de una mujer, para que a partir de ese momento producirse una transformación, un nuevo comienzo y un reencontrarse con el propósito al cual fue llamado. Si traemos eso a un contexto un poquito más contemporáneo, quizás no tan contemporáneo, pero un poco más contemporáneo, podemos pensar en los años 90. En los años 90, los que son aficionados al deporte, al béisbol en particular, todos recordarán a un joven estrella, un joven que, así como se habla de Ohtani hoy día, Ohtani, el de los Dodgers, o Soto, se hablaba de este joven. Estoy hablando de Dwight Gooden, tipo brillante. En el 85 gana novato del año, 86 MVP, números impresionantes como lanzador.
Sin embargo, no pasaron mucho tiempo, pasaron apenas meses cuando su vida comenzó a decaer a causa de decisiones incorrectas relacionadas al alcohol y a las drogas. Y lo que era una trayectoria que todo el mundo veía que iba a ser como el próximo Nolan Ryan, Steve Carlton, estoy hablando de lanzadores previo a él que eran mega estrella, todo eso se fue a pique por una caída, por una mala decisión. Porque ciertamente podemos hacerlo. Y cuando vemos lo que pasó con Dwight Gooden, cuando vemos lo que estamos manejando con un beisbolista nuestro del patio, que no hay que mencionarlo ahora, ¿verdad? Pero vemos las noticias, somos de los que podemos pensar, ¿verdad? Que de esa nadie se recupera. Sin embargo, yo vengo a decirte hoy que cuando Cristo interviene en una vida, el fracaso no es el final. El fracaso no es el final. Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a leer Juan, capítulo 21, desde el verso 15 hasta el verso 19. Si pueden ayudarme un poco con la iluminación acá, porque siento un poco oscuro acá y no. Juan capítulo 21, verso 15 al 19, dice: después del desayuno, Jesús se le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Recuerden que Pedro le llegó a decir: aunque estos te negasen, yo nunca. Es decir, estos eran los demás discípulos. Ahora Jesús, después de la resurrección, tiene un encuentro con todos los discípulos, entre ellos Pedro, y dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, les dijo Jesús. Verso 16. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús se le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Verso 18 y verso 19 dice: te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Y finalmente el verso 19 nos dice: Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Lo primero entonces que queremos establecer en esta mañana: sabemos que el fracaso no es el final. Tu fracaso no es el final. Mi fracaso no es el final. Eso lo sabemos. Hay muchas frases célebres acerca de fracasos. Frases que dijo Steve Jobs en un momento determinado cuando fue expulsado, sacado de su propia compañía. Frases célebres como la de Thomas Edison cuando le preguntaron por los muchos intentos o fracasos. Y él decía que no eran fracasos, eran manera de él entender de cómo no se logra lo que él estaba buscando, hasta que luego llegó a la invención. Pero si algo tú y yo tenemos que entender en esa mañana es que salir del fracaso implicará ser confrontado con lo que nos llevó a ese punto y a la vez reafirmar nuestro amor por el Señor. Yo quiero que entendamos eso. A veces tomamos a la ligera cuando fallamos. Todo acá pecamos.
Y yo sé que esta palabra, esta expresión, pecar, no la queremos utilizar mucho, no es muy popular, no es dulce, pero está ahí. La palabra pecado lo que en sí significa es errar al blanco, es errar a lo que es la voluntad de Dios. Y todos de una manera u otra erramos en la manera en que nos relacionamos con nuestros hijos. Podemos errar en nuestro matrimonio, podemos errar en el trabajo, podemos errar en la manera en que servimos al Señor. Vamos a errar de una forma u otra porque no somos perfectos. Estamos siendo perfeccionados en Cristo Jesús, pero no somos perfectos. Pero cuando una vez tú y yo fracasamos, una vez caemos, la única manera de tú y yo salir de ese fracaso, de ese pecado, de esa caída, tiene que implicar ser confrontados con lo que nos llevó a ese punto. Y a la vez debemos de reafirmar nuestro amor por el Señor. Cuando leemos esa conversación, una conversación que podemos verla como, oye, no tiene sentido Jesús hablar con Pedro y preguntarle una y otra vez lo mismo. Sin embargo, cuando vemos el contexto de la conversación acá y vemos cómo Jesús lo aborda, dice: después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que eso? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Y yo quiero que veamos, no sé si tú notas el juego, la diferencia de verbo entre Jesús y Pedro acá. Lo primero es que Jesús le pregunta a Pedro 3 veces. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? Fueron 3 veces. Dice que cuando Jesús le preguntó la tercera vez, no solamente por la palabra o el verbo que utilizó Jesús, sino que algo sucedió dentro de Pedro. Yo me imagino cuando Pedro se vio confrontado. Wow, yo negué a mi Señor 3 veces. Y 3 veces Él tiene que reafirmar o preguntarme si yo realmente a Él le amo, si yo todavía mi devoción pertenece a Él. Él tuvo que ser confrontado con aquel momento. Y Jesús preguntarle: ¿tú me amas más que esos? Yo me imagino que cuando Jesús le pregunta: ¿tú me amas más que esos? Esa imagen en Pedro, cuando Pedro de manera, yo ni quiero juzgar qué actitud tuvo Pedro, si altivez, prepotencia, no sé, si fue un acelere. Pero Pedro conectó cuando Pedro le dijo a Jesús: aunque estos te negasen, yo no lo voy a hacer. Yo te amo más que ellos. Yo estoy más comprometido que ellos. Sin embargo, ninguno de ellos le negó. Pedro tuvo que ser confrontado. Y no hay manera alguna que tú y yo podamos salir de un fracaso de manera real si no somos confrontados. No importa cuánto oremos, no importa cuánto ayunemos, no importa cuánto cantemos, diezmemos, ofrendamos, hacemos cosas para el Señor. Yo quiero decirte que si tú y yo no somos confrontados con lo que nos llevó a la caída, nunca podremos salir de ella. Podemos aparentar que estamos bien, ¿verdad? Podemos estéticamente, de forma externa, podemos lucir que todo está bien, pero tú sabes que tú estás roto. Tú sabes bien que tú estás rota. Tú estás haciendo muchas actividades, muchas cosas para cubrir un vacío que está provocado por el fracaso, por la caída, por el fallo. Y la única manera es cuando eres confrontada con esa realidad, para entonces tomar las decisiones y las acciones correctas. David le falló al Señor. Y es curioso porque de ningún hombre Dios habla que tiene un corazón conforme al de él, como el David. Pero para David salir de ese hoyo que el mismo David lo dice en uno de los salmos, Salmo 32, David dice: óyeme, mi verdor se convirtió en sequedad de verano.
mis huesos, hasta mis huesos me duelen, mis huesos gimen. Y David seguía siendo rey. David seguía dirigiendo guerras y quizás seguía ganando guerras y batallas. Pero David por dentro estaba roto. David por dentro sabía que no era el mismo. Él sabía que no era el mismo. Cada vez que David se levantaba y se miraba a sí mismo, David sabía que él no era el mismo. Algo faltaba en él. Y era esa conexión antes de su fracaso espiritual. Y es ahí donde David es confrontado por un profeta. Y no vamos a entrar en materia, ¿verdad? Porque el tiempo se nos va a ir en esa historia. Pero la única manera en que David luego escribe el Salmo 51, que es un salmo de confesión y un salmo de reconciliación con Dios, la única manera fue porque David fue confrontado con lo que lo llevó al punto de la caída. Y luego tuvo que reafirmar nuevamente. Y yo quiero que entendamos eso. Jesús no buscaba avergonzar a Pedro. Jesús no buscaba condenarle. Pero cuando Jesús se le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? El verbo que utiliza Jesús ahí es un verbo en griego que es ágape. Ágape implica un amor comprometido, un amor devoto. Es decir, Jesús le está diciendo a Pedro, tú tienes una devoción comprometida conmigo, tú me ágape, tú me amas de ese nivel, a ese nivel. Y la respuesta que Pedro le dice al Señor es, Señor, tú sabes que yo te quiero. El verbo que utiliza Pedro es fileos, que es ese amor filial, el que se tiene entre hermanos, entre amigos. Óyeme, amigo, tú eres mi hermano. Como dicen los mexicanos, tú eres mi carnal. ¿Sabes? Tú eres mío. Jesús está diciendo, tú tienes un amor comprometido, devoto hacia mí. Y Pedro dice, óyeme, yo te amo profundamente como mi amigo. Tú eres mi amigo. La segunda vez le hace la misma pregunta y la tercera vez entonces Jesús se le cambia el verbo y ya Jesús no le pregunta si tú me amas con un amor comprometido y de devoción, sino ¿tú me quieres como un amigo? Y Pedro no le responde, ahora tú sabes que te quiero, sino, Señor, tú sabes todas las cosas. En pocas palabras, Jesús, en esta confrontación, estaba llevando a Pedro a identificar dónde estaba su corazón. ¿Y dónde está tu corazón hoy? Porque debemos de recordar esto. Volvemos nuevamente al título del mensaje. ¿Cuál es? El fracaso no es el final. Si el fracaso no es el final y la mentira número 4 que hemos estado hablando, que dijimos que íbamos a desmontar hoy es que aunque seas perdonado, nunca más será igual. Entonces, ¿cuál es la verdad que sale a relucir en todo esto? ¿Sabe cuál es la verdad? Dios no descalifica a quienes le fallan, sino que restaura a quienes le buscan y se rinden ante Él. Jesús no buscaba avergonzar a Pedro, Jesús no buscaba descalificarlo, condenarlo, pero era necesario que Pedro no solamente fuese confrontado con aquello que lo llevó a ese punto, sino que Pedro supiese dónde estaba su corazón. ¿Dónde estaba el corazón de Pedro? ¿Y sabe por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Es como que tú y yo podamos entender hoy, antes de salir de este lugar, que fallar o pecar contra Dios o el fracaso nunca nos va a poder definir. Eso no nos define a nosotros, sino más bien una relación con Dios. En este momento no se trata de que si Pedro negó a Jesús,
lo que Jesús quería reafirmar era dónde estaba el corazón de Pedro con relación a él, a Jesús. Porque lo que te va a definir a ti y lo que va a definir el que tú cumplas o no el propósito de Dios en tu vida y que tú experimentes la plenitud de Dios sobre ti, no es si tú pecaste ayer, no es si tú fallaste ayer, es tu relación con Dios. Porque un fracaso no te define. Lo que te define es tu relación con Dios. ¿Eres hijo? ¿Eres hija? ¿O eres meramente un extraño que tiene momentos de éxtasis cuando escucha una canción bonita o cuando escucha un mensaje inspirador? Y eso es lo que Jesús en ese momento quería establecer. Salir del fracaso implicará ser confrontado con lo que nos llevó a ese punto y a la vez reafirmar nuestro amor por el Señor. Lo segundo que vemos en este pasaje, si seguimos leyendo la historia, ¿verdad? Dice aquí, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús se le repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Es interesante. Es interesante porque cuando leemos eso, ¿qué tiene que ver la respuesta de Jesús, de Pedro con lo que Jesús le dice luego? ¿Tú me amas, Señor? Tú sabes que te quiero. Ok, entonces tú vas a poder apacentar a mis corderos. Tú vas a poder apacentar, puedes pastorear mis ovejas. Y si hay algo que tenemos que también entender en esa mañana, que después del fracaso y de ese reencuentro, de esa confrontación y esa validación de nuestro amor hacia el Señor, viene una restauración. Pero la restauración siempre va a revelar propósito, no solo perdón. Voy a repetirte esto. Cuando viene restauración a tu vida y a mi vida, esta restauración va a revelar el propósito de Dios. No solamente es el perdón. La restauración no solamente se trata de perdón. No solo se trata de perdón. Es perdón. La restauración implica perdón. De ahí viene cuando entendemos el plan de redención de Dios para la humanidad. Es decir, la redención tiene que ver con ese pago que Dios hace a través de la sangre de Cristo por nuestros pecados. Eso es redención. No solamente para que seamos perdonados de nuestros pecados, sino para que seamos reinsertados nuevamente a ese propósito, a ese plan eterno que Él diseñó para nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes Mateo 16, donde Pedro le da esa famosa declaración: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús dice: wow, eso no te lo reveló sangre, ni carne, ni ChatGPT, ni nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí Jesús le dice a Pedro: y a ti le cambia el nombre. Ya tú no serás piedrecita, ya tú no serás un fluctuante, ya tu nombre no será Simón, tu nombre será Pedro, una piedra. Y ¿sabes qué? Sobre esta declaración yo voy a edificar mi iglesia y te voy a dar la llave del reino, para que tú tengas una autoridad espiritual para abrir y cerrar, para que personas entren al reino. Todo esto fue antes del fracaso de Pedro. Ahora, a través de una restauración de la relación de Pedro con Jesús, Jesús le está diciendo: yo te estoy perdonando, pero quiero que sepas algo. No solamente te estoy perdonando y te voy a guardar ahí, te voy a poner en cuarentena. No, yo te estoy perdonando, pero también te estoy reinsertando en mi propósito. Mi llamado para ti no ha cambiado.
Y si hay alguien en medio nuestro que le ha fracasado, ha fallado, ha pecado y está en ese between, como dicen, ¿verdad? Entre el perdón de Dios y la vergüenza de ser restaurado en una posición. Yo quiero decirte algo. El propósito, el corazón del Padre es que tú cumplas con el propósito por el cual Él te llamó. La pregunta es si tu corazón ya está preparado para eso, porque podemos estéticamente decir, ya el Señor me perdonó, yo estoy listo, pero quizás si no has trabajado aquello que te llevó a ese punto de caída, no hacemos nada con que el Señor te reposicione, porque volverás a caer, porque la grieta todavía está abierta. Pero la restauración siempre va a revelar propósito, no solo el perdón de Dios. Y por eso Jesús le habla de esta manera. Y es que nuestra asignación en Dios no está determinada por nuestra capacidad, sino por nuestro corazón. Voy a repetir esto. Tu asignación no está determinada por tu capacidad. Óyeme, estos tipos eran pescadores. ¿Qué capacidad tenían ellos? ¿Qué capacidad tenían ellos para hacer lo que fueron? Para transformar el mundo. No tenían capacidad alguna. Eran personas que ni siquiera tenían manejo de palabras. Esto no tiene que ver con capacidad, esto tiene que ver con el corazón. Claro, cuando hay un corazón comprometido con el Señor, ese corazón va a llevarte a comprometerte a la excelencia, y esa excelencia te va a llevar a disciplinarte para crecer en el conocimiento, en la gracia del Señor, y a poner cada vez más de ti y aprender aquello a lo cual fuiste llamado a ser. Es como alguien dijo por ahí que con talento no se gana campeonatos. Tú puedes tener todo el talento posible, pero si eres un indisciplinado o una indisciplinada, tú no vas a ganar. Ahora que está de moda el fútbol, tú puedes ser tremendo delantero, tú puedes patear impresionantemente, pero si no te disciplinas en el campo, nunca llegarás. Y si llegas, nunca va a permanecer, porque el talento no es suficiente. Sin embargo, yo quiero que entendamos eso, que el propósito de Dios está ligado a tu corazón, a mi corazón. Y la caída no tiene poder. Óyeme bien, la caída no tiene poder para impedirte avanzar. La caída de Pedro no tuvo poder. Ahora sí sabemos que entre que el momento en que Pedro negó, dice la Escritura, y no lo vamos a leer, pero cuando leemos Mateo 26 al final, dice que cuando el gallo cantó, porque Jesús le dijo, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Cuando él negó la tercera vez, ahí mismo vino el gallo y cantó. Y dice que cuando Pedro escuchó al gallo cantar, recordó las palabras de Jesús, y dice que lloró amargamente. Ese llorar amargamente de Pedro implicó un arrepentimiento. Y dice que luego de eso, y sabemos que en lugar de él apartarse, yo me imagino que Pedro, cuando se acercó nuevamente a los discípulos, estaba calladito, porque él sabe lo que hizo. Yo me imagino que Pedro no estaba como tan en alto perfil, ¿eh? Yo me imagino a Pedro con los discípulos, con los demás, porque él volvió. Sabemos que él volvió, porque cuando Jesús resucita y las mujeres van y lo dicen de que la tumba del maestro estaba vacía, ¿quiénes salieron al encuentro? Pedro y Juan. Es decir, que él estaba con los discípulos, pero estaba bajo perfil. Estaba ahí calladito. Y lo que yo quiero decir esto es que quizá Pedro no sabía si él iba a volver a hacer algo importante. Es más, este pasaje de Juan capítulo 21
está dentro de un contexto. El contexto es que Pedro le dice a los muchachos, a los demás discípulos: muchachos, miren, tenemos que resolver. Y lo que sabemos es pescar. Ya no vamos a seguir predicando, vamos a salir a pescar. Ellos se van a pescar. Y en medio de esa pesca viene otro milagro, una pesca milagrosa. Reconocen que el Señor, Pedro se tira de la barca nadando hasta llegar a Jesús. Y se da entonces luego esta conversación después que desayunaron. Unos pescaditos fritos, no sé si era con batata o qué, pero... Sí, pero comieron pescado, porque lo dice claramente, ¿verdad? El punto aquí es que tu caída, tu pecado, no tiene poder para impedir que el propósito de Dios se cumpla en ti. Sin embargo, sí requiere el ser confrontado, el tú reafirmar tu amor con Dios y el tú avanzar. Recuerda que Dios no descalifica a quienes le fallan, sino que restaura a quienes le buscan y se rinden ante Él. Tenía un par de puntos más, pero quiero encapsularlo en uno solo. Dice acá, en los últimos versos del pasaje que estamos leyendo en esa mañana, le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Es decir, no me amas, sino me quieres. Le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestía a ti mismo e iba a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con el que Pedro glorificaría a Dios. Rapidito. Una vida transformada es guiada por el propósito y no por la voluntad o fuerza. Jesús le dice: mira, cuando tú eras joven, ahora mismo tú haces lo que tú quieras. Tú te mueves tú tienes ese impulso, esa es tu naturaleza. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Va a llegar un momento en tu vida donde a ti te van a llevar a donde tú no quieras ir. Y esto tiene que ver, y lo vemos a través de toda la historia, cómo la vida de Pedro fue transformada. Lo vemos a través del libro de los Hechos, y lo vemos a través de la primera y segunda carta de Pedro, cómo la vida de este hombre fue transformada. Los que conocen un poco la historia sabrán que Pedro murió crucificado, y cuando lo iban a crucificar, Pedro dijo que él no era digno de morir como su Señor. Entonces Pedro por eso dice que los brazos se irían extendidos. A él lo crucificaron, pero él pidió y lo invirtieron. Entonces a él lo pusieron al revés. Fue una muerte dolorosa. Pero ya Pedro no estaba guiado por su voluntad. Mateo 26 nos habla a nosotros de un Pedro que negó a Jesús porque se vio atemorizado, quería cuidar su seguridad. Tú estabas con ellos, tu forma de hablar, es decir, tu acento galileo demuestra de que tú estabas con Jesús. Y él, para protegerse a sí mismo, dijo: no, yo a ese tipo ni lo conozco. Que Dios me maldiga si yo lo conozco. Yo no lo conozco a ese tipo. Ese es Pedro. Pero el Pedro transformado, el Pedro que dice Hechos capítulo 4 verso 8, lleno del Espíritu Santo, es el Pedro que cuando los mismos que crucificaron a Jesús lo amenazan a él, Pedro le dice: ¿saben qué? Hagan lo que ustedes, un Pedro dominicano, hagan lo que les dé la gana. O como decían en los años atrás, décadas atrás: porta a mí. Pero para mí me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabe?
estaba guiado por el propósito, ya no estaba guiado por lo que él quería, por lo que lo protegía, por lo que lo representaba. Es como cuando tú eres un hombre de negocio y ya lo que te mueve no es ganar más dinero, lo que te mueve no es mayor proyección, lo que te mueve no es mayor fama, lo que te mueve es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo que Dios quiere que yo haga los negocios? ¿Cómo que Dios quiere que yo maneje mi carrera? Y sin importar la carrera que tú que tengas. ¿Cómo que Dios quiere que yo maneje mi familia? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo proyecte o no proyecte? Óiganme bien. ¿Saben? Cuando hay un tema ahora con la administración de Donald Trump y todo esto, con el asunto de los visados. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Ahora, para dar visa para estudiar allá, tú tienes que firmar algo donde les da derecho a ellos entrar a tus redes sociales, a todas tus redes sociales, y ver tus comentarios, ver lo que tú publicas y todo eso. Porque lo que tú publicas, lo que tú proyectas en tus redes sociales, habla de tu corazón. Habla de tu corazón, habla de dónde está tu corazón. Aún tú proyectes o publiques cosas que no son reales, también habla de dónde está tu corazón. Hay hipocresía, hay mentira, hay engaño, todo eso. Las redes sociales es un reflejo de dónde está tu corazón. Pero hasta el manejo de las redes sociales debe ser guiada por el propósito y no por tu voluntad o por tu fuerza natural. Lo que yo hago edifica o no edifica. Pablo lo dice de esta manera: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo comer la carne que yo quiera, puedo beber el vino que yo quiera. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y cuando tú y yo operamos por lo que me es lícito y no por lo que edifica o conviene, estamos diciendo: mi voluntad y mi fuerza natural está muy viva, todavía no estoy siendo guiado por el propósito. Todavía no estoy listo o lista para aquello a lo cual Dios me llamó. Yo quisiera haber terminado esta serie de otra forma, ¿verdad? Sin embargo, lo que nos habla acá es el maravilloso amor del Señor. Porque ¿qué dice al final? Entonces Jesús le dijo: sígueme. Jesús le dijo: sígueme. Jesús le dice a Pedro las mismas palabras de cuando tuvo ese encuentro con él por primera vez. ¿Recuerdan? La primera vez, la pesca milagrosa registrada en Lucas, cuando Pedro se arrodilló ante el Señor y dijo: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Cuando vio que lo que Jesús hizo, dijo: es que yo no soy digno de estar delante de ti, apártate de mí, soy hombre pecador. Y el Señor le dice: óyeme bien, a partir de ahora yo te voy a hacer pescador de hombres, sígueme, sígueme. Y ahora, después de esta caída brutal, este pecado brutal de Pedro, Jesús le dice: tú me has reafirmado tu amor, ya yo sé dónde está tu corazón. ¿Sabes qué? Sígueme, sígueme. Yo no he cambiado, mi llamado no ha cambiado, mi propósito no ha cambiado, mi amor hacia ti no se ha alterado. Sígueme, sígueme. Y ¿sabes qué? Esto nos dice a nosotros que puede cambiar el escenario, pueden cambiar las circunstancias o las condiciones, pero el llamado se mantendrá sobre tu vida. El sígueme primero estaba frente a una pesca milagrosa. Era un escenario diferente, las circunstancias eran diferentes. Fue después de un gran milagro. Las condiciones del corazón de Pedro eran diferentes. Pero el llamado se mantiene. Y el llamado de Dios sobre tu vida y sobre mi vida se mantiene. Hay una historia. Que dentro del mundo gospel es bien conocido, este cantante bien conocido, y dentro del mundo de la música secular, algunas personas los conocen por las colaboraciones que él ha tenido en el canal BET, que es el canal, ¿verdad?, de música negra en Estados Unidos, colaboraciones con
con algunos cantantes también un poco más contemporáneos. Y estoy hablando de esta imagen que vamos a tener ahí. Se llama Kirk Franklin. Ese joven o ese hombre, se llama Kirk Franklin, es ganador de varios Grammys como cantante, como productor musical, en colaboración con Stevie Wonder y con otros cantantes también seculares. Él ha ganado varios Grammys. Pero este muchacho, cuando era pequeño, fue abandonado por su padre. Fue criado por una señora mayor, prácticamente como si fuese una abuela, pero no era tampoco familiar. Y siempre manejó un tema de rechazo. Siempre manejó un tema de aceptación. Y eso lo llevó a temprana edad a involucrarse en drogas, alcohol y pornografía. Un cóctel loquísimo, ¿verdad? Conoce al Señor, su vida transformada, ungido por el Espíritu Santo. ¿Y sabe lo curioso? En el punto más alto de su carrera, caí en picada, porque llegó un momento que él cantaba en la iglesia, producía discos, ministraba a miles de personas venían delante del altar a causa de lo que él hacía, y detrás todavía seguía atado a pornografía. Y esto dicho por él, confesado por él. Y todo salió a la luz porque hubo un día que su esposa, con hijos, su esposa lo encontró viendo pornografía. Y dijo: tú no puedes continuar así. Y tuvo que cambiar, tuvo que renunciar. Entró en un receso en su vida, se bajó del stage, de las plataformas. Hubo cambios radicales. Es un hombre libre ya de esos tipos de adicciones. Y es curioso porque esa frase que está ahí la dijo él recientemente. Dijo: Dios me ama no por lo que yo hago, sino por quien soy. Y eso es lo que me sanó. Él pudo comprender que el amor de Dios sobre él no era por las plataformas, no era por las canciones, no era por la producción, no era por la cantidad de personas que podían venir a los pies de Cristo a través de su ministerio. El amor de Dios sobre él era porque él era un hijo de Dios. Él estaba luchando así con pornografía, él estaba luchando con droga, él estaba luchando con alcoholismo, aún sirviendo al Señor tenía una doble vida. Sí, él estaba así. Y quizás tú y yo no tenemos ese tipo de batalla, pero tenemos otras. Tenemos otras batallas en la sombra que tú sabes y que yo sé que la tenemos. Y lo que quiero decirte hoy es que el fracaso no es el final. El fracaso no es el final. Hoy podemos cambiar. Hoy podemos tener un nuevo comienzo. Y podemos reencontrarnos con el propósito. Un plan de acción rápido y sencillo. Solamente, no lo voy a desarrollar, solamente lo puse en pantalla. Primero, reconoce tu caída con humildad. Segundo, recibe el perdón y la gracia de Dios. Tercero, restaura relaciones si tu caída afectó a otros, porque muchas veces nuestra caída afecta a otros, hay daños colaterales. Y cuatro, retoma tu propósito con obediencia y enfoque renovado. El fracaso no es el final. Desde los cielos hay una palabra que te dice: sígueme. Padre, gracias te damos en ese momento. Gracias por el amor tuyo a nuestra